Hola amigos y amigas, bienvenidos. Vamos a hacer una demostración y comprobación de esta cámara digital marca Kodak, la cual está en muy buenas condiciones, realmente luce muy bien. Es una cámara de 9.2 megapíxeles, ahí lo podemos ver, con su salida aquí en USB. A ver qué más podemos ver. Este es el modelo Kodak EasyShare C913, 9 megapíxeles, ahí está. Ok, flash automático y supuestamente nos alcanza, sí, 103 fotografías con la tarjeta de memoria que tenemos insertada en este momento. Es una tarjeta SD de 256 megabytes, simplemente para hacer la prueba y verificar que todo esté bien. Ok, ahí lo pueden ver. Aquí también es un óptico de 3x, todo muy bien. Okay, podemos tomar video con esta cámara, desde luego. Acá en la parte inferior, aquí vemos otra información, número de serie. Ok, y aquí nos menciona, nos avisa el tipo de baterías que podemos utilizar y que comento mucho. Ok, se recomienda que sea dos baterías AA de litio o bien de níquel mercurio, mercurio recargables. Ok, las alcalinas sí se puede usar, pero te las va a consumir de inmediato. Entonces ahorita tenemos instalados una par de baterías recargables que al final del video voy a mostrar. También puedes utilizar este tipo de batería, que es de la Energizer, son de litio, diseñadas para cámaras digitales. ¿Ok? Porque si tú usas una batería como de este tipo, rápidamente en unas cuantas tomas se te va a consumir. ¿Ok? O igual si usas un tipo de batería como este, lo mismo. ¿Ok? Entonces es más recomendable usar del tipo de baterías que le mencioné, Energizer o Duracell recargables. ¿Ok? Bueno, ya tenemos aquí, ya tenemos la cámara ya lista. Vamos a poner en la cámara en posición una figurita. Vamos a hacerlo más para acá, para que vean que efectivamente sí toma la imagen, todo muy bien. Ok, después de un cierto tiempo de no usar la cámara, porque ya la tenía prendida, se apaga. Ok, ahí se escondió el lente, se apagó, tengo que volverla a prender. Ahí está, ahí está. Ok, entonces vamos a hacer la toma. Ahí lo hizo. Ok, ahí lo pueden ver más o menos con flash. Ok, se puede deshabilitar el flash también. Ok, tiene un botoncito acá arriba, este precisamente. Vamos a presionar dos veces, a ver, tres veces va a ser, tres veces, y ahí desaparece el flash, lo deshabilita. Ok, vamos a hacer otra toma. Ahí está, sin flash, y ya se puede apreciar mejor la figura. Ahí lo pueden ver. Okay. Ahí está. Ahí está, ok. Ahora vamos a tomar video. Para eso voy a cambiar aquí. Y ahí está la videocámara de cine, que es para video. Entonces, ok, a una resolución de 640 píxeles. Me parece que nos va a permitir grabar máximo 3 minutos con 58 segundos. Vamos a darle un pulso. Ahí está grabando ya. Vamos a girar la cámara. Ahí está, para que vean. Vamos a hacer un acercamiento. Lo vamos a ir alejando. Ok, finalizamos. Ok, y ahora vamos a ver, vamos a visualizar lo que acabamos de grabar. Ahorita todavía estamos en modo video para capturar, pero vamos a ir acá donde dice review. Ok, y dice que presionamos el botón hacia abajo para play. A ver, vamos a ver si es cierto. Sí, ahí está. Ahí está reproduciendo el video.
Ahí fue cuando le hicimos el acercamiento. Ok. Ajá, ahí está. Ahí se pudo ver el video. Y vamos a desplazarnos a la izquierda. Esta es la foto que habíamos tomado sin flash. Esta es con flash. Sale, pues sí, sale muy blanquita. Ok. Esta es otra foto que habíamos tomado previamente, pero bueno, ahí está. Ok. Ahí está la cámara. Como pueden ver, pues sí, efectivamente sí responde bien. Ok. Ahí está otra vez en modalidad para tomar fotografías, que en este caso nos va a permitir 94 fotografías a esa resolución de 9 megapíxeles. Ok. Y en este caso ya la vamos a apagar. Ahí está. Ok. Como se pudieron dar cuenta, la cámara sí está respondiendo de manera perfecta, muy bien, independientemente que pues por ser un producto usado se mira, o sea, está en muy buenas condiciones, se mira y está en buenas condiciones. Aquí vamos a demostrar que utilizamos para esta prueba baterías Duracell recargables a 1700 mAh de 1.2 volts, ok, y son de este componente que dice aquí NiMH, níquel mercurio. ¿Okay? Entonces es muy importante usar el tipo de baterías especiales que sean las correctas, porque si no utilizas las pilas correctas, tu cámara se va a apagar, a cada momento se va a estar apagando. ¿Okay? Es más, ni la vas a poder usar precisamente por eso, porque te va a aparecer un icono que te va a indicar la carga muy baja o a punto de apagarse. ¿Ok? Ahí estamos viendo 256 megabytes. No la incluimos en el equipo, simplemente para prueba. Al igual que las baterías, es solamente para prueba. Vamos a ver al interior para que vean qué buena calidad está todo lo que son los contactos donde hace unión las baterías. ¿Okay? La cámara en sí está excelente. ¿Okay? Ahí lo pueden ver y ahí lo tienen. Kodak Easy Share funcionando excelente. El modelo C913 a 9.2 megapíxeles. Ok, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Saludos, comentarios, suscripciones, likes son bienvenidos. Muchas gracias. Hasta la próxima.